El tema que nos ha ocupado durante este cuarto periodo, pues es el tema de probabilidades. ¿Okay? De ellos vamos a recordar algunos conceptos preliminares. Lo primero, que es un evento aleatorio. Ya habíamos visto que un evento aleatorio, pues es algo de lo que nosotros llamamos que se realiza al azar, ¿cierto? Lo primero, que se realiza al azar. Lo segundo, que nosotros no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿cierto? Pero sí sabemos sus posibles resultados. Eso es fundamental. No sabemos qué va a ocurrir, pero sí conocemos sus posibles resultados. La segunda definición que vimos fue lo que era ¿el qué? El espacio muestral. Espacio muestral. Y dijimos que el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados. Cuando nosotros hablamos del cálculo de la probabilidad, para poder determinar o para poder hacer ese cálculo de la probabilidad, nosotros tenemos que conocer este espacio muestral. Y ese espacio muestral lo tenemos que identificar tanto en características como en número. ¿Cuántos elementos tiene ese espacio muestral? Entonces, habíamos dicho que cuando yo hablo de características me refiero, en el caso, por ejemplo, de sacar una carta de una baraja, saber cómo son esas cartas. Saber que, por ejemplo, hay 13 de lo que nosotros le llamamos cada palo. Cada palo, pues, es cada una de las figuritas que tiene la baraja, que son unas rojas, que son unas negras. Hablar de eso es las características de ese espacio muestral. Y el número, pues es efectivamente la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral. ¿Okay? La segunda, el segundo aspecto que nosotros teníamos que tener claro, el tercero ya, era lo que era el evento. Entonces dijimos que el evento es un elemento de ese espacio muestral. ¿Sí? Elemento del espacio muestral. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que en el caso del lanzamiento de un dado, que caiga el 4, que caiga el 5, ¿sí? Eso es un elemento, eso es un solo elemento. Pero también puedo tener eventos que reúnen a varios elementos. Cuando decimos, por ejemplo, que en la carta sacar una carta roja, eso es una característica de un evento, ¿cierto? Y entonces esa característica reúne a varios elementos, porque ya sabemos que en las barajas hay 26 cartas que son de color rojo. ¿Sí? Entonces, pues, en ese caso, ese evento son varios elementos del espacio muestral. Y por último, habíamos definido lo que era la probabilidad. Y dijimos que la probabilidad es el grado de certeza de la ocurrencia de ese evento. Nosotros decimos qué tan probable, ¿ok? Esas probabilidades, recuerden que las calculamos o las determinamos como la cantidad de elementos que cumplen el espacio muestral. Perdón, cantidad de elementos que cumple el evento, ¿ok? Y a eso nosotros le llamábamos casos favorables.
casos favorables sobre los casos totales. ¿Sí? Y los casos totales, ¿qué cosa era? Pues era sencillamente el tamaño de todo el espacio muestral. ¿Ok? Que fue uno de los grandes errores que yo vi en los cálculos de probabilidad que propusieron. Que, por ejemplo, me acuerdo bastante el ejercicio de, por allá si mirarán, en un problema que decíamos que habían tres jugadores colombianos, tres jugadores de fútbol colombianos y que se iban a contratar dentro de otro grupo, se iba a contratar a dos jugadores. Y entonces, casos favorables era cuántos jugadores colombianos había. Habían tres. Y por ahí me escribían que como se iba a seleccionar a dos jugadores, entonces los casos favorables eran dos. No. Aquí, casos favorables nuevamente es la cantidad de elementos que tiene el evento. ¿Cuántos elementos hay en ese evento? ¿Listo? Sobre el espacio muestral, que es la cantidad total del grupo. ¿Ok? De ahí entonces dijimos que cuando nosotros hablamos de probabilidades, pues vamos a tener una situación y la situación es sencillamente la pregunta de probabilidad. La pregunta de probabilidad. Y otra cosa era la condición. Y dijimos que la condición es lo que debe ocurrir para que se cumpla la situación. Y entonces habíamos propuesto desde el principio un ejemplo muy sencillo, donde decíamos que si yo quiero hablar de la probabilidad de que un estudiante pase en limpio, entonces la situación es que pase en limpio, ¿cierto? Esa es la pregunta, pasar en limpio. Pero la condición es lo que debe ocurrir para que pase en limpio. ¿Qué debe ocurrir para que pase en limpio? Pues que apruebe matemáticas, que apruebe español, que apruebe inglés, que apruebe ciencias, que apruebe absolutamente todo. ¿Ok? Esa sería la condición. Ahora, por cada uno de los elementos o por cada uno de los eventos que nosotros vamos a tener, pues vamos a tener una condición. De la misma forma, por cada condición debo tener un evento. O sea que las mismas condiciones van a ser nuestros eventos. Estas dos cosas pues tienen que ser lo mismo. La condición tiene que ser el mismo evento. Y la cantidad de condiciones pues me va a determinar la cantidad de eventos. ¿Ok? Bueno, eso fue lo primero que vimos, que era pues básicamente los conceptos de probabilidad preliminar. Luego vimos entonces cómo se iban a clasificar las probabilidades. Lo primero que dijimos es que las probabilidades se clasifican de acuerdo a la cantidad de condiciones. Entonces podríamos tener eventos que tienen una sola condición, o probabilidades, más que eventos, probabilidades que tienen varias condiciones. Que si el problema es de una sola condición, decimos que es una probabilidad simple. Pero cuando existen varias condiciones, entonces podríamos tener otra clasificación. Voy a hacer esto más larguito, porque si se nota más largo. Entonces, con varias condiciones podríamos tener probabilidad simultánea, podríamos tener probabilidad alternativa
y probabilidad condicional. Entonces, en las probabilidades simultáneas dijimos que una probabilidad simultánea la identificamos porque todas las condiciones se deben cumplir. Todas las condiciones. ¿Ok? Para la alternativa se identifica porque por lo menos una condición. Por lo menos una condición. Y las condicionales se... Qué pena lo interrumpo. ¿Será que usted me puede hacer el favor de escribir ahí abajito las ecuaciones para cada caso? Es que se me olvidaron, la verdad. Bueno, pues no creo que me vayan a caber exactamente todas las formulitas, pero sí te invito a que veas los videos. Si quieres, ahorita te digo exactamente de qué videos estoy hablando donde se colocó toda esa formulación, porque pues efectivamente no la hemos hecho en un solo día, ¿no? Y pues siempre es grandecita, por lo tanto vamos a ver si cabe. Si cabe, yo con gusto la coloco. Y la Ok. condicional que corresponde a la probabilidad de la ocurrencia de un evento dado que ocurrió otro evento. Es decir, que la condicional implica que ya ha ocurrido un evento. ¿Ok? Ya ha ocurrido un evento. Esta probabilidad pues todavía no la hemos descrito perfectamente, no hemos entrado en detalle con ella, entonces pues todavía no vamos a entrar a este tipo de probabilidad. Bueno, entonces habíamos dicho que una probabilidad simple, sabemos que como es un solo evento, es la probabilidad de la ocurrencia de ese solo evento y corresponde a los casos favorables sobre casos totales. Casos totales. Que la probabilidad simultánea entonces también se dividía en dos probabilidades, que era la probabilidad independiente y la probabilidad dependiente. Que habíamos dicho que qué significaba independiente y qué significaba dependiente. Entonces, independiente, ¿qué significaba? Que sencillamente no se modificaba el espacio muestral, que con la ocurrencia del primer evento no se modifica el espacio muestral. Y habíamos dicho también entonces que los casos independientes se presentaban en tres situaciones. La primera situación, cuando el elemento observado en el primer evento retornaba al grupo. Elemento retorna. La segunda característica o la segunda, digamos que sí, situación para que se den eventos independientes es cuando los elementos observados pertenecen a espacios muestrales distintos. Y habíamos colocado el caso de cuando nosotros estamos sacando un estudiante de un curso y otro estudiante que es de otro curso. Entonces, no tiene nada que ver los estudiantes de grado noveno con los estudiantes de grado décimo. Por lo tanto, aquí teníamos espacios muestrales distintos. Y la tercera situación para que sean independientes dijimos que era que teníamos espacios muestrales grandes. Y habíamos dicho también que ese concepto de grandes, pues lo teníamos que colocar entre comillas, porque en matemáticas no está definido lo que es grande. ¿A partir de qué valor es grande?
¿Será que 10 es grande? ¿Será que 20 es grande? Pues eso depende de muchas situaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de 10, pues si se trata de 10, de 10 pesos frente a lo que es nuestro valor del dinero, pues eso no es nada. ¿Sí? Muchas veces los almacenes nos dicen que 9.990 y pues todos ya asumimos que se está refiriendo a 10.000, ¿cierto? O sea que en ese caso los 10 no son nada. Pero si se trata de 10 años luz, entendiendo que el año luz es la distancia que recorre la luz durante un año, pues entonces el valor 10 es algo exageradamente grande, porque es la distancia que recorrería la luz durante 10 años. Entonces, eso sería exageradamente grande. Entonces, los valores, los números como tal, van a ser grandes o pequeños de acuerdo a la situación que se esté presentando. Pero bueno, ¿y entonces qué significaba grandes? ¿O cuándo podríamos establecer que fueran grandes? Dijimos que grandes significaba que el espacio muestral se expresaba en forma porcentual. Cuando a mí me dicen que el 30% de la población eh, corresponde a los adultos y el 60% corresponde a los menores, entonces aquí estamos hablando de un espacio muestral grande. ¿Listo? O cuando se expresa en forma proporcional. Y entonces dijimos, ¿qué significa una proporción? Cuando me dicen la mitad, cuando me dicen la tercera parte, cuando me dicen 2/5 partes de la población, todo eso significa una proporción. ¿Ok? Lógicamente, los casos dependientes, pues son los casos contrarios, es decir, donde el elemento no retorna, ¿cierto? No retorna. Tendríamos, si para ser independientes tenemos espacios muestrales distintos, para que sea dependiente, pues es el mismo espacio muestral. Y si para que sea independiente tengo espacios muestrales grandes, pues para que sea independiente vamos a tener espacios muestrales pequeños. Es decir, donde la población o el espacio muestral no se expresa ni en forma porcentual ni como una proporción. ¿Ok? También dijimos entonces que antes de salirnos de las simultáneas, los reconocíamos porque los eventos los uníamos con la palabrita y. Entonces, la palabra clásica aquí es y, pero podemos utilizar otro tipo de palabras que implican lo mismo, como la palabrita también, al mismo tiempo, es la misma palabra simultáneamente, o alguna palabrita como tampoco, el ni, nosotros utilizamos, eh, por ejemplo, que no sea, que no sea martes ni sea miércoles. Ah, bueno, ahí estamos utilizando la palabrita ni, ¿ok? Y eso también significan situaciones simultáneas, palabrita ni. Mientras que con las alternativas, la identificábamos, era porque utilizábamos la palabrita o. Porque utilizamos la palabra o utilizamos la palabra por lo menos, al menos, siquiera, ¿sí? Tipos de expresiones como es. Y habíamos dicho que en las alternativas íbamos a tener situaciones independientes, dependientes y mutuamente excluyentes. Que ser independiente en una situación alternativa es lo mismo que ser independiente en una situación simultánea, es decir, que no se modifica el espacio muestral. Ser dependiente es lo mismo que la definición de dependiente en el caso de las simultáneas. Pero el caso de las mutuamente excluyentes, entonces significaban situaciones donde la ocurrencia del primer evento imposibilitaba la ocurrencia del segundo evento. ¿Sí? Entonces, colocábamos el caso de
en un partido, que se diera la situación de ganar o empatar. Entonces, en este caso, en un partido, si se gana, ya no se empata. Por lo tanto, la ocurrencia de ganar significa que ya no puede ocurrir empatar. O cuando teníamos situaciones donde un objeto podía tomar dos características distintas. Y entonces propusimos situaciones como el caso de la acidez en una naranja. Y entonces dijimos que si, la, si una naranja tiene una acidez del 5%, pues es imposible que tenga al mismo tiempo una acidez del 8%, ¿cierto? O una concentración de azúcar o cualquier característica que estemos analizando de él. ¿Ok? Eso fue entonces la descripción de los casos de probabilidad que íbamos a tener. Entonces, sabemos que con varias condiciones, con situaciones combinadas, que dijimos que se iba a llamar esto así, situaciones combinadas o eventos combinados, entonces íbamos a tener esas tres situaciones. Lo otro ya era entonces la formulación. Vamos a ver, entonces, pues, vamos a verla de una vez porque si no, ya vimos entonces lo que era la probabilidad simple. La probabilidad de un solo evento que está calculada como casos favorables sobre casos totales. Después entonces vimos cálculos de probabilidad simultánea. Y entonces dijimos simultáneo independiente. Y entonces dijimos que simultáneo independiente lo calculábamos sencillamente como, o lo escribíamos como la probabilidad de A y B. Y esto era la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Que si había más eventos, pues es sencillamente seguir multiplicando. Entonces, si hay un evento C, entonces sería por la probabilidad del evento C, por la probabilidad del evento D y así sucesivamente. También podríamos tener situaciones simultáneas, dependientes. Y entonces dijimos que esta sí la voy a escribir para 3 eventos, por ejemplo. Probabilidad de que ocurriera A, B y C. Por ejemplo, que tres dados, que al lanzar 3 dados, todos caigan 5. Entonces aquí, bueno, no, perdón, porque esa no sería dependiente. Pero sí, por ejemplo, que al sacar 3 estudiantes de un salón, todos sean hombres, todos sean varones. Entonces, en ese caso sí tengo simultáneo dependiente y entonces eso sería la probabilidad de que el primero sea hombre por la probabilidad de que el segundo también sea hombre, pero teniendo en cuenta que el primero ya fue hombre, y la probabilidad de que el tercero también sea hombre, teniendo en cuenta que el primero fue hombre y el segundo también fue hombre. Ya habíamos dicho que esa barrita que se lee como dado, lo que significa es que tenga en cuenta que ya se retiró un elemento. ¿Okay? Eso es todo lo que significa, no es que se haga una operación adicional, sino que tenga en cuenta que ya se modificó ese espacio muestral. Y las alternativas, entonces dijimos que podría ser alternativa independiente, alternativa dependiente y alternativa mutuamente excluyente. Vamos a colocarlo solamente para 2 eventos. Entonces, cuando son 2 eventos alternativos, entonces dijimos que esto se escribía como la probabilidad de A unión B, y eso era la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos la probabilidad de que las dos cosas ocurran. Probabilidad de A por probabilidad de B.
En los dependientes dijimos que la probabilidad se escribía igual, probabilidad de A unión B, y se calculaba como la probabilidad del evento A, más la probabilidad del evento B, menos la probabilidad del evento A, por la probabilidad del evento B, dado el evento A. Y que para mutuamente excluyentes, probabilidad de A unión B era igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B. Solamente así. ¿Ok?